está el conocimiento y está la inteligencia. Podemos decir, oh, tiene mucho conocimiento, ¿cuánto sabe? Pero no quiere decir que sea inteligente según el Señor. Para poder pensar como Dios, la iglesia tiene que pensar diferente al mundo. Porque la sabiduría del mundo es, ¿cómo dice la palabra? Diabólica. Todo lo que nos sirve diariamente, que estamos bombardeados de información, que a veces la información es verdadera, pero está orientada de una manera para darte a pensar cosas. Esto se llama mentira. Que sea sobre el tema de guerras, del tema de temas sociales o societales, como dicen, temas de leyes impías, temas de libertinaje, temas de todo tipo de impiedad. La sabiduría diabólica del mundo va a intentar hacernos cuadrar nuestro sistema de pensamiento y cuadrarlo con la sabiduría diabólica del mundo. Pero la iglesia, lo que compone la iglesia, debe tener la inteligencia renovada por el Espíritu Santo. Para decir cosas diferentes, tienes que pensar diferente. Si yo pienso igual que tú, seguramente voy a decir lo mismo. Si yo solo me nutro del mundo, voy a hablar como el mundo. Pero nosotros tenemos que ser la luz de las naciones. Con lo cual no vamos a poder decir lo mismo. Sino, ¿qué significa? Que no vamos a poder pensar como el mundo. Vamos a necesitar una renovación del entendimiento. Amén. Bien. Vamos a ir poco a poco. Si me ocupa 2 domingos, me ocupa 2 domingos. ¿Ah? Discernir, ¿qué significa? Sabéis que me gusta el diccionario, ¿eh? Discernir significa hacer la distinción entre 2 cosas equivalentes. Repito, hacer la distinción. ¿Sabes lo que es la distinción? La distinción entre 2 cosas que parecen iguales. Parece igual, sabe igual, pero no son iguales. Entonces se va a necesitar un discernimiento que va a permitir a la iglesia decidir juzgar de manera correcta. ¿Cómo la iglesia? ¿Qué fuente tiene la iglesia para renovar su inteligencia? Pues vamos a leer algunos versículos. Dice 2 Timoteo 2, versículo 7. ¿Me entendéis bien, hermano? Que el que vive en el mundo, piensa como el mundo, va a decidir, va a pensar como el mundo. El que acepta la posición del mundo va él mismo a ser generador de ideas mundanas. Pero esa sabiduría es diabólica. Dice Pablo a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Algo que se me ha olvidado recordar, que no estoy hablando del don de discernimiento, ese don espiritual que el Señor da en un momento concreto para una situación concreta. Estoy hablando del discernimiento, de la inteligencia espiritual creciendo y permanente en un cristiano nacido de nuevo. ¿Me entendéis la diferencia, hermano?
entre un don, que alguien puede tener un don de discernimiento para un momento concreto, que es un don espiritual. Lo encontraréis en Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14, está ahí. Veréis que es un don para alguien que igual no tiene discernimiento de manera comunal, pero ese día tiene, porque el Señor le ha dado un don. Y estoy hablando del otro discernimiento, el que da la inteligencia permanente y creciendo de aquel que está en el Señor. Amén. Entonces, dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No solo en cosas de la Biblia, no solo en cosas de la iglesia, no solo en cosas de los hermanos, sino en cosas de todo lo que nos rodea. Amén. Tenemos que comprender, hermanos, los tiempos en los que estamos. Tenemos que discernir los tiempos. Y ahora veremos. Tengo muchos versículos, con lo cual hay mucho que decir. Pero claro, la iglesia tiene que estar conectada con Dios. Tenemos que ser una iglesia que comprende lo que pasa, que sabe dónde están, en qué punto están los tiempos, capaces de discernir y no estar la mente contaminada con lo que nos dicen los telediarios, las tertulias de la radio, y que nos dicen lo que tenemos que opinar con base a sus mentiras y sus intereses. Nosotros tenemos que ser inspirados por el Señor. Si la iglesia está contaminada mentalmente, hay polución mental con todas las mentiras y las creemos, entonces no vamos a poder dejar, no habrá sitio para la sabiduría de Dios. Tenemos que comprender que es el Señor que nos va a dar el entendimiento en todo. Amén. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? El Señor. Él te va a dar el entendimiento. Invócame y te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Amén. Y no son cosas que van a encontrar aquí. Son cosas que no van a contradecir la palabra. Pero no las van a encontrar porque son cosas que uno no puede encontrar. Solo el Señor las va a revelar. Amén. Amén. Entonces, dice, el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor va a dar la inteligencia. Primera de Crónicas 22:12. ¿Quién da el entendimiento? Jehová te dé entendimiento. Eso no te lo va a dar el Teleberry, ni lo que dicen en Facebook, ni toda aquella basura, ¿vale? Hay que saber las cosas, pero nosotros no nos dejamos manipular mentalmente. Jehová te dé entendimiento y prudencia. Uno no tiene que ser como un cocodrilo. Toda la demostración del espíritu del mundo me lo como enterito. ¿Habéis visto el cocodrilo como come al conejo, a la gacela? Es que no, tiene una boca así y se lo traga todo. La sandía también. A ver, qué pena ver personas que tienen el Espíritu Santo y que hablan como el mundo, piensan como el mundo. Y después, claro, viven como el mundo. Viven como el mundo, entonces de la abundancia del corazón la boca habla y tiene la mente contaminada. ¿Quién da el entendimiento? El Señor. Cuando todos los listos e inteligentes que estaban alrededor del rey Nebuchadnezzar y vieron, no fueron capaces de interpretar los sueños. Y solo hubo uno que pudo. Fue Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un QI de 190. Era porque había estudiado empresarialmente. Eso le dio el discernimiento. No, hermano. Jehová te dé el entendimiento. Y la prudencia, cuidado con lo que nos comemos. En 2003
atacaron Irak. Saddam Hussein era muy malo. Había que atacar Irak, porque además tenía armas de destrucción masiva. Yo me acuerdo, vosotros no habéis nacido, yo sí. Resulta de que no había ninguna arma de destrucción masiva. Murieron miles, decenas de miles de iraquíes, familias, niños inocentes. Y nosotros, ¡oh! ¡Qué buenos son! Van a salvar el mundo. Resulta que cuando se fueron después de... llegaron los islamistas al poder y empezó la iglesia a ser perseguida. Y murieron miles de cristianos. Ve, hermano, la sabiduría del mundo es diabólica. No os creáis nada. Miramos, oramos, que el Señor te dé entendimiento y prudencia, para que gobiernes a Israel, que puedas aportar a la iglesia con tu mente renovada por el Señor y tu entendimiento que viene de Dios, y guardes la ley de Jehová, tu Dios. Amén. La inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, es necesaria para comprender. Nosotros se supone que aportamos la luz, aportamos la luz, pero para eso, como he dicho, tenemos que tener la luz. Entonces tenemos que tener una iglesia consciente, una iglesia que esté conectada con Dios, que no se deja contaminar, sino que está inspirada para poder aportar una palabra auténtica, una palabra de verdad y una palabra de referencia, aunque nos meta en el lado de los no sometidos al pensamiento, como lo dice, al políticamente correcto. No hay que buscar ser políticamente correcto para quedar bien con el mundo. Mateo 16, versículo 2 dice: pero él le respondió diciendo, el Señor, a los discípulos: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebol. 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Nosotros, es un reproche del Señor, no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Con lo cual, hermano, es una exigencia del Señor. Dice, no sabéis distinguir, que significa que hay que distinguir. Para distinguir, es una exigencia de parte del Señor. La iglesia tiene que aprender a distinguir las señales de los tiempos. Y esto no te lo va a dar la cadena SER. Esto lo vas a tener en la comunión con el Señor. Tampoco te va a decir ni el cuándo. ¿Cuándo va a llegar? Puedes buscarlo aquí, no está. Si en YouTube hay algunos que te lo dicen, calcula no sé qué, no sé, el número de semanas dividido por los 144.000, multiplicado por los 7, no sé qué, y tal. Ya tengo la fecha. No la tienes porque no está. Puedes ponerlo al revés por todo lo que quieras. Eres un mentiroso, un manipulador, porque la realidad es que no está aquí, lo dice el Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora. Con lo cual puedes poner todas las letras en fórmulas matemáticas, en ordenadores gigantes, el orden y no sé qué, las palabras, y al final te lo dice todo. Mentira, no está aquí. Pero dice, distinguiremos, solo la iglesia distinguirá las señales de los tiempos. Con lo cual nos hace falta el discernimiento. Es necesario, hermano, la renovación de la inteligencia. No podemos quedarnos con la inteligencia y la sabiduría del mundo. Tenemos que pedir al Señor la renovación de la mente. Y no tener miedo. Pero vamos, mira, siempre que dirás una opinión que viene de Dios,
siempre te vas a hacer insultar, te van a rechazar, te van a llamar comunista o fascista, te van a decir que eres un negacionista, te van a decir que eres no sé qué, porque no piensas como la tele. Pero tenemos que asumir eso, hermano. El Señor nos va a dar el entendimiento. Amén. Y distinguiremos las señales de los tiempos. Un día aquí, si esto continúa y se empeora, como dice José Manuel, tiene razón. Yo creo que tiene razón. Cuanto más guerra habrá, yo digo que si hay persecución, dice, se llenará la iglesia. ¿Vale? Entonces, seguramente será así. Pero la gente pedirá una palabra diferente de lo que oye. Nos pedirá, ¿pero qué está pasando en el mundo? ¿Y qué le diremos? ¿Ah? ¿Qué diremos? ¿Tienes el telediario a las 3? No, tendremos que dar una palabra que viene de parte del Señor. Tenemos que prepararnos y pedir al Señor una iglesia consciente, una iglesia que sea como los búhos que ven en medio de la noche. ¿Has visto los ojos que tienen? Ven claramente en plena noche. Los gatos también. Pero para eso, hermanos, tenemos que crecer. Quedándonos enanos espirituales, no vamos a poder distinguir nada más que la hora del biberón que nos tienen que dar. ¿Vale? Eso no lo grave. Hebreos 5, versículo 13. Tenía que haber un poquito picante, ¿no? Queremos la inteligencia renovada. Es como si yo cojo niño Emanuel y le digo, a ver, ¿qué opinas de las señales de los tiempos, Emanuel? Seguramente querrá jugar con el micrófono. Es normal, es un bebé. Y el bebé no va a poder tener entendimiento si no creces. ¿Qué entendimiento vas a tener? El de un bebé que seguiremos dando el biberón, pero que se quedará tomando biberón, tendrá barba y pelos en las piernas, a veces barba blanca, y seguirá tomando el biberón. Y en cuanto le dices algo que es diferente de lo que oye en la tele, no, esto no es. ¿Por qué? Porque es un peligro eso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que participa de la leche, de la teta de la mamá, es inexperto de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué es inexperto? Porque un niño. Si un niño hay que llevarlo de la mano al culto, y si un día la mamá no está aquí para llevarlo, no me ha dicho nada hoy, no voy. Venga, un domingo por la mañana. Si no lo hace orar, no ora. Para. Siempre hay un motor espiritual en las familias, ¿eh? Pero si ese motor, por la razón que sea, desaparece, ya no los ves nunca más. ¿Por qué? Porque son niños. No han entendido, no han comprendido. ¿Por qué? Porque son bebés. Siguiente. Pero, no lo vamos a dejar así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quieres entendimiento? ¿Quieres inteligencia? ¿Quieres sabiduría? Está bien quererlo, es la primera base. Vas a tener que crecer espiritualmente. Entonces serás maduro y empezarás a comprender dónde estás, quién es la iglesia, lo que pasa en el mundo. Y es más, en un momento dado lo leeremos, hasta las cosas que han de venir.
yo te revelaré cosas que tú no conoces. Amén. Amén. ¿Quién reveló a Daniel lo que significaba esa mano que escribía en la pared? Ahí están todos los listos, todos los que estudiaron, todos ahí, los magos, los listos, todos. Nadie entendió nada. Estos gobernantes, estos que dirigen el mundo, cuidado, no todos son malos, no digo son malos, pero digo que no pueden entender, porque no está la sabiduría de Dios, está la sabiduría diabólica. Y les preguntas, ¿tú tienes sabiduría diabólica? Te dirán, claro que no. Pero tú sabes que la tienes. Tú sabes que la tienes. Entonces, vas a tener que madurar para poder comprender. Vas a tener que hacerte adulto. Se acabó la niñez. Uno se puede quedar niño hasta el día que se muere. Un niño espiritual se quedará niño hasta el día que se muere. No porque en la edad ni que llevas 70 años en el Evangelio que te da más madurez. Puedes llevar 70 años en la iglesia y estar como el primer día. Triste. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, el alimento, es decir, lo que Dios te va a dar. Dios te va a dar, en vez de hacer leche, te va a dar carne. Te va a revelar cosas, te va a dar para que disciernas las cosas y después te quedarás libre de elegir. Pero para darte carne, darte ese alimento sólido que viene de parte de Dios, que es la revelación, tendrás que alcanzar la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. El maduro, aquel que ya está acostumbrado a sufrir para el Señor, acostumbrado a discernir las cosas de Dios. Aleluya. Son los que han crecido, los que crecieron, que pagaron el precio, que se sacrificaron para el Señor. Vinieron a la iglesia, se sometieron a los gobiernos de la iglesia, jugaron el juego de Dios, fueron obedientes. ¿Dios va a dar discernimiento a alguien desobediente? No. ¿Va a dar discernimiento a alguien que es rebelde, que tiene soberbia, que le dices algo y mira, si no eres capaz de gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar el pueblo de Dios? Dios va a dar discernimiento a aquel que no se somete a la palabra de Dios. Tienes muchos, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo te digo, coge el autobús y vete a tu casa. Dios me ha dicho eso. No, pero espera. Viene aquí profetizando, bla, 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 bla. ¿Te acuerdas? Profetizar. Cuando dice la palabra, no profeticéis más de 3 veces. Al cabo de la sexta, dices, no hay obediencia. ¿Cómo va a haber revelación? ¿Comprenden esto? Esto va en serio. Esto va en serio. Hay guerras. Va a haber cosas muy graves y la iglesia tiene que estar consciente. Tienen que estar despiertos, conectados con Dios para comprender las cosas que pasan, Margarita, las cosas que donde estamos. Y la gente del mundo llegará y dirá, tú que eres de la iglesia, dime, ¿qué está pasando? Y tú podrás contestar, es que están las señales de los tiempos. Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, atención, la revelación, el Señor te va a revelar para que comprendas lo que está escrito. Pero hay revelaciones que no las vas a encontrar aquí, que te lo va a dar el Señor. Lo que sí no va a contradecir nunca la palabra. ¿Vale? No va a contradecir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Mire,
el espíritu, y discierne los pensamientos. Hoy estamos en qué? En la renovación de la inteligencia. Discierne los pensamientos. Aleluya. Para que, y seguidito, las intenciones del corazón. Siempre he dicho, hermanos, todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete fallos. No miremos el acto, sino miremos la intención del corazón. Alguien puede tener una buena intención y hacer algo que desgraciadamente ha salido mal, ha sido desafortunado, pero la intención era buena. Seamos capaces de mirar la intención del corazón. Cierro la paréntesis. Discierne los pensamientos, la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra te va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, evidentemente, puesto que tú vas a tener aquí mandamientos, vas a tener aquí testimonios, enseñanzas que te van a ya discernir, ya te va a predisponer la inteligencia a ya la renovación y ya tomar buenas posiciones, buenas posiciones. Pero para eso hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por los sábados a las 4 de la tarde. Está lleno de gente. Ahí no cabe. Uno va de compra, otro será que no es interesante o está mal hecho, o no, sencillamente hay otras prioridades que conocer la palabra de Dios. La madurez. ¿Qué es un adulto? ¿Qué es un adulto? Que alguien me defina un adulto. Alguien que tiene 18 años. ¿Qué es un adulto? ¿Puedes decirlo más alto? Una persona con responsabilidades. No. Sí y no. Empezaste bien, pero no es una persona con responsabilidades. Hay personas que tienen responsabilidades, pero son irresponsables. Pero estás casi. Un adulto es alguien que asume la responsabilidad. Que asume las responsabilidades que son suyas. Porque el bebé no asume la responsabilidad, la asume la mamá y el papá, ¿verdad? Pero el adulto asume su responsabilidad. Y cuando actúa mal sabe decir, yo me he equivocado. No es la culpa del pastor, ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni de lo que sea, del gato de la vecina. La culpa es mía. Asumo mi responsabilidad. Un adulto es alguien que asuma la responsabilidad. Y es alguien que no se deja, no se deja influenciar por lo afectivo. Porque para tomar una buena decisión, a veces es duro tomar una decisión que no te va a gustar. ¿Sabe que lo afectivo te transforma la realidad? Este es un hombre de Dios, yo le quiero mucho, pero le quieres tanto que tú ya no ves las cosas. Alguien maduro ve, no se deja influenciar por su emocionalidad. Recordar, lo afectivo transforma, deforma la realidad. No te deja ver las cosas como son. Entonces, al crecer espiritualmente, pues es alguien que va a controlar sus impresiones, va a controlar sus sensaciones, sus emociones. Un niño no controla sus emociones. Le quitas su coche y va a poner a gritar y no controla. Es normal, es un bebé. Triste cuando lleva 20 años, una chica, ya no está, pero dice, oye, no debería hacer esto así. ¡Oh! Y se va de la iglesia. Madurez ahí no. El mundo es una sabiduría diabólica. Lo que viene del mundo vendrá torcido para llevarte de algún modo a separarte de Dios. Efesios 4, 17, 18. ¿Qué dice? Pues, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Quién quiere dejarse guiar por esto? ¿Alguien quiere que le guíe este? No. Que nos guíe el Espíritu Santo. Uno más, un poco en ese Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio? Entendemos bien la sabiduría de Dios, no la que te da la inteligencia de 30 centímetros cúbicos de cerebro, sino la inteligencia, esa inteligencia. Dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Saben qué? No deja reflexionar lo impulsivo. Si eres demasiado impulsivo, es decir, si actúas antes de pensar, no vas a dar tiempo a la meditación para que el Señor te muestre, el Espíritu Santo te muestre el camino, te revele el camino, ¿entiendes? Si reacciona como el animal que sale de la cueva porque toca algo, entonces no vas a poder pensar. La mansedumbre es amiga de la sabiduría. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal y la diabólica. Buscamos la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces a veces vamos a tener que coger sobre nosotros, aceptar cosas que no nos gustan, que creíamos que eran así, y al final no era así. Al final yo en mi casa y en mi pueblo siempre hacía las cosas así, y me dijeron que estaba bien, y al final igual me he equivocado. Maduro sabe revisar su opinión y volver a cuestionar. Cuando una vez la familia, nosotros tomamos Santa Cena todas las semanas, la familia no la tomaba. Y llamé, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no tomáis Santa Cena? ¿No hay un pecado o qué pasa? Dice, no, es porque en mi pueblo se hace una vez al mes. Y una vez a la semana, pues no. Sabiduría. Porque una vez al mes es rutina. Una vez a la, como dijo, una vez a la semana es rutina. ¿Y una vez al mes? Pues... ¿y cuántas veces dice la palabra que lo tome? Dice todos los días. Tú ves, a veces lo que nos han enseñado se transforma en un monolito, una especie de monolito, ¿sabes lo que? Bueno, es como una piedra gigante que no se puede mover porque me lo han enseñado, porque esto es así, esto es así. A veces igual vas a tener que cambiar, vas a tener que crecer. Lo que te enseñó alguien un tiempo, el Señor pone a otra persona para hacerte crecer más, ¿entiendes? Esto va, y después pone a otra persona para que sigas creciendo, y el Señor se ocupa de tu crecimiento, pero a veces vas a tener que evolucionar. Y les voy a dar un ejemplo. Miren, Hechos 10, versículo 12. ¿Os acordáis? Pedro no quería que los no judíos tuvieran el Evangelio. Pensaba que el Evangelio era solo para los judíos, no para nosotros. Nosotros estamos apartados de la gracia. Esto es solo para judíos. En lo que ellos creen, en la religión de judía, bueno, el Antiguo Testamento solo es para judíos. El resto no. Y el pueblo de Dios, el resto no. Y ya está. Pero yo no soy judío, pero... Pues no sé, tú no eres judío, es lo que es. Viva la misericordia. Pues esto tenía Pedro, ese pensamiento egoísta y racista tenía Pedro, pero el Señor le habló. Pero no nos da tiempo hoy, pero
Pedro como tenía un problema, no aceptaba, pero por un lado veía como los gentiles se convertían. Lo veía, pero decía, no. Menos mal que las he hecho fuerte. ¿Se convierten los gentiles? No, pero no es para ellos. Tú ves, la emoción no controla por eso hablaba de mansedumbre, amiga de la sabiduría, porque no controla, no dejas que el Espíritu Santo haga su obra de renovación del entendimiento, ni de crecimiento intelectual de tu entendimiento. No lo dejas porque no lo dejas, porque hay cosas que son más importantes que eso. Porque tú has dicho que el Evangelio no es para los gentiles, es solo para los judíos. Y aunque Dios te lo demuestre, tú dirás que no, porque realmente pones tu opinión antes que la del Señor. ¿Qué pasa? Que no vas a poder ver las cosas nuevamente. Entonces Pedro subió a la azotea, estaba en casa de Simón, el curtidor. Era en la ciudad de Jope, que está al lado de Tel Aviv, actual, y que tiene otro nombre, es Jaffa. Jaffa o Jope es lo mismo, ¿vale? Y dice, sube a la azotea y al cabo de un tiempo empieza a tener el deseo. Es decir, que Pedro estuvo orando, estuvo en comunión con Dios, buscando la verdad. Aunque su corazón no quería, pero su mente quería saber. Y empezó a orar. Y de repente tuvo una visión. Una visión en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves en el cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Lo cual va en contra de la ley, ¿vale? No podían comer animales impuros. Pedro contesta. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Señor, no. Cuidado. Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Y ahí viene la gran frase que dice siguiente: volvió la voz a él por segunda vez. Y ahí está el crecimiento, ahí está la renovación del entendimiento. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Pues la continuación de la historia es que después vienen a buscar a Pedro, él está buscando a ver qué significa, porque en el momento no lo entendió. Pero Dios le reveló algo que él no conocía. Esto no estaba escrito, solo la primera parte, no la segunda. No lo entendía. Entonces, pero como buscó la verdad, el Señor le dio algo para poder comprender, ser renovado intelectualmente y ver las cosas como Dios las ve. Entonces vinieron dos hombres a buscarle y se le llevaron a Cesarea, a casa de Cornelio, un griego, no judío. Era romano. Sí, era un centurión romano. Centurión romano. Llega y ¿qué ve ahí? Ve el Espíritu Santo cayendo sobre él. De repente comprendió. Ahora entiendo lo que Dios entiende. Se le abrió la mente. ¿Y por qué se le abrió la mente? Ya creció. Y entonces después pudo volver a Jerusalén, hacer el concilio y contar todo lo que pasó y decir: no, yo ahora ya acepto. Pero él era duro, después de acepto, pero hay que seguir circuncidando. Poco a poco es un proceso, ¿no? Crecimiento. Pero lo que le quiero decir es que este episodio muestra cómo la mente de Pedro se ha abierto y ha crecido, y ya ha madurado, y ya puede dar un buen consejo. Ahora, cuando viene un griego, un romano a hablar con él, le dice: el Señor Jesucristo es para ti también. Mientras que antes le hubiera dicho que no. ¿Ve cómo ha crecido? Pero ha habido una intervención de Dios. Pero también decir una cosa: ha sabido escuchar. Porque al principio dijo no y después aceptó. A veces tenemos que cambiar lo que nos han enseñado para poder crecer. Porque dentro de lo que te enseñan hay casi todo bueno, pero hay también una aportación humana. En la parte espiritual hay una aportación cultural, humana, de dónde vienes, del país que vienes, ¿entiendes? Y al final vas a otro sitio y resulta que es diferente, pero tienes que seguir creciendo.